Vamos a meditar en la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el primer libro del profeta Samuel, el capítulo 7, el versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 7, el versículo 12. Amén. Cuando todos hayan encontrado, pueden decir amén. Amén. Han encontrado, aún falta por encontrar ahí. Si quiere lo puede ver desde el proyector. Primera de Samuel 7:12. Qué bueno que todos juntos lo leyéramos. Amén. Va a alzar su voz, va a leer ese versículo. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Send, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor, agradeciéndole por sus múltiples beneficios? Amén. ¿Será que el Señor ha sido bueno con usted durante todo este año? Si el Señor ha sido bueno con usted, le invito a agradecerle, a levantar sus manos, cerrar sus ojos y agradecerle allí. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia inmerecida. Gracias, Señor, porque estuviste con nosotros durante todo este año y nos seguirás ayudando. Gracias por tu palabra que es nueva cada mañana, siempre certera, siempre nos ha alimentado justo en el momento en que lo hemos necesitado. Oh Señor, queremos agradecerte por los múltiples favores y no solo por lo que nos has dado, sino por lo que eres. Oh mi Dios, lo más importante es esta salvación que nos has dado, Señor. Toca el corazón de los oyentes, amigos que están aquí, Señor. Dales también el regalo más especial de este mundo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. ¿Cómo dijo Samuel después de poner esta piedra? ¿Cómo dijo? Hasta aquí nos ayudó el Señor. A ver, diga conmigo: hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Usted cree eso? Amén. Puede decir con confianza: hasta aquí nos ayudó el Señor. Ese es el pensamiento de esta noche. Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y meditando un poco en la vida del profeta Samuel, si usted ha escuchado o leído un poco de cómo Samuel es llamado, cómo Samuel empieza su ministerio como profeta, es bien especial este llamamiento. Ahí le dejo de tarea primera de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 1, por allá hasta el capítulo 7 o el capítulo 8. Habla de toda la vida de Samuel y me interesa poder rescatar algunas de esas cosas para aplicarla a nuestra vida, a la vida de algún joven que se encuentra aquí. Porque tal cual como el Señor hizo con Samuel, el Señor puede hacer con alguno de ustedes. El Señor también está haciendo un llamado especial para que le sirvan a Él. ¿Cómo inicia Samuel? Samuel es un muchacho que fue consagrado. Su madre, Ana, oraba al Señor por un hijo y le prometió al Señor que una vez lo tuviera, ella se lo iba a consagrar. ¿Cómo? Es decir, que él iba a estar dedicado al templo, al servicio. Y así fue. El Señor le concedió
un hijo porque ella era estéril. Hubo un milagro en su ser. Ella tiene ese hijo y lo consagra al Señor. Y dice que Samuel entonces creció rodeado de el templo. Vivía en el templo. Era una especie de ayudante en el sacerdocio, ayudante del varón de Dios que estaba en el templo. Desde pequeñito estaba allí el joven Samuel y dice que él crecía allí en el templo del Señor. Y aquel sacerdote de ese tiempo se llamaba Elí. Elí era un hombre ya de edad avanzada. Ya dice la Biblia que él no veía muy bien y que por ese tiempo escaseaba la palabra. Es decir, que Elí, quién sabe si a causa de su edad o también porque Elí dejó un poco esa relación con Dios, dice que la palabra escaseaba. Y hay cuando la palabra escasea, la palabra de Dios. Porque cuando la palabra escasea, nuestra alma se seca, nuestra alma deja de estar alimentada. Es como si usted dejara de comer. Así como el alimento es importante para el cuerpo, la palabra de Dios es importante para el alma. Amén. Entonces en ese tiempo escaseaba la palabra. Era como si Israel tuviera un pastor. El pastor de la iglesia allá en Israel no predicaba. Ese pastor, ese profeta no exhortaba, no decía el mensaje de Dios. Entonces cada cual estaba por su cuenta, disperso, había un contexto de decadencia, cada cual estaba perdido. Es como si usted viniera al culto esperando escuchar la palabra y escuche tal vez chistes, escuche tal vez historias, escuche cualquier cosa menos de la palabra. ¿Será que usted se va lleno, se va agradado? ¿Usted va a su casa con algo del mensaje de Dios? ¿Será que sí? No. En ese tiempo faltaba esa palabra al sacerdote. Ya estaba viejo. Entonces Samuel creció en ese contexto, que aunque alrededor suyo estaba escaseado de palabra, él estaba en el templo, pero posiblemente él todavía no había tenido una cercanía con el Señor. De hecho, lo dice la palabra en primer libro de Samuel, capítulo 3, que el Señor una noche llama a Samuel. Y él, cuando estaba a punto de dormir, estaba durmiendo en el templo, dice que escuchó una voz que le dijo por nombre: Samuel. Y él se levantó y fue hacia donde estaba Elí y le dijo: Elí, ¿por qué me has llamado? Y Elí le dice: yo no te he llamado, Samuel, vuelve a acostarte. Samuel se acuesta y escucha otra vez la voz: Samuel. Y va otra vez donde Elí. Y Elí le dice: no te he llamado. Entonces él vuelve y se acuesta. A la tercera vez que escucha: Samuel, él va a donde Elí, y Elí comprende que el que lo estaba llamando era el mismo Dios. Entonces le dice: ve, acuéstate, y a la próxima vez que te llame, entonces vas a responderle. Le llamarás: habla, Señor, te escucho. Él vuelve y se acuesta en su lugar. Y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y Samuel le dijo al Señor: habla, porque tu siervo oye. Y dice que Samuel no había tenido un encuentro con el Señor, no había
ni siquiera escuchado. Dice Samuel, primer libro de Samuel 3:7. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Cuando escasea la palabra, cuando en una iglesia de pronto hay sequía, también hay falta de presencia de Dios. Y se desconoce el Dios del templo, se desconoce quién es la presencia sublime que habita en el templo. Se desconoce o se pierde el objetivo de por qué se viene al templo, a la casa de Dios. Y aunque Samuel aparentemente estaba en el templo, no había tenido un encuentro con el Señor. ¿Sabe que posiblemente como Samuel puede estar alguno de nosotros en este lugar? Que aunque han tenido cercanía con la casa de Dios, vienen al templo, crecen, algunos adolescentes crecen en un hogar cristiano, crecen rodeado del evangelio, pero les falta lo más importante, y es tener un encuentro con Dios. Porque una vez usted tiene un encuentro con Dios, su vida tiene un sentido, su vida encuentra un objetivo, su vida se liga, ama lo que hace, encuentra amor al evangelio. Y eso era lo que le faltaba a Samuel. Entonces el Señor le declara a Samuel todo lo que sucedía y le dice: Samuel, voy a hacer un cambio radical en Israel. Elí ya ha pasado. Elí ha hecho mal porque sus hijos, que también eran sacerdotes, habían blasfemado, estropeado el sacerdocio, lo habían profanado, y él no los había estorbado, él no lo había evitado. Es decir, era un padre que acolitaba todo lo que hacían sus hijos mal, no los exhortaba, no los corregía, no impedía que se hiciera lo malo en la casa de Dios. Entonces le dice: voy a destruir todo esto, voy a juzgar esta casa porque han blasfemado mi nombre. Entonces Samuel se queda con ese mensaje, y al día siguiente Samuel abre las puertas del templo y no quiere contarle nada a Elí porque tenía miedo, pero él encubrió esas palabras, y Elí le dijo: te ruego que me digas qué te dijo el Señor. Y Samuel se lo manifestó todo. Y así pasó el tiempo y Samuel creció, y dice el versículo 19 que Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces ahí ya Samuel tenía una visión, ya Samuel tenía esa promesa del Señor, y que en algún momento iba a haber un juicio en Israel. Y hubo un tema después en el capítulo 4, donde los filisteos, que eran los enemigos de Israel, van a la batalla. Dice que Israel pierde la batalla con los filisteos, y el pueblo vuelve derrotado, y se les da una idea. Una idea es: traigamos el arca del Señor, el arca del pacto, a la batalla. El arca del pacto era un elemento del templo que simbolizaba la presencia de Dios. No significaba que era la presencia de Dios, sino que ese era un testimonio de cómo el Señor los había acompañado, porque dentro del arca habían unos elementos especiales de toda la vida de Israel en el desierto. Estaban las tablas de Moisés, estaba también el maná, estaba también la vara que reverdeció, y esa era el arca del pacto. Era un elemento cubierto de oro, y estaba en lo más profundo
del templo no significaba que esa era la presencia de Dios, pero ese era el símbolo donde habitaba la presencia del Señor, allí en el templo. Entonces ellos dijeron, llevemos el arca al lugar donde tenemos la pelea, a ver si podemos destruir a los filisteos. Es como, el Señor está con nosotros, Él nos ayudó muchas veces, entonces llevemos el arca para allá. Esa fue la idea de ellos. Y cuando los filisteos escucharon que el arca estaba allí, dice que tuvieron miedo, porque sabía lo que había sucedido en anteriores ocasiones cuando ellos estaban con el arca. Dice, nos van a hacer igual como le hicieron allá en Egipto, como hirieron a Egipto. Pero aún así los filisteos subieron y derrotaron a los israelitas con todo y arca, y dice que se llevaron el arca para donde su tierra, su región. Capturaron el arca. Es decir, no les sirvió de nada a los israelitas tener el arca allí. El arca era el símbolo de la presencia de Dios, pero aunque ese era el símbolo de la presencia de Dios, no significaba que Dios iba a estar con ellos. Ay del día en que creamos salir como las otras veces, como cuando teníamos la presencia de Dios. Muchas veces el Señor nos ha ayudado y salvado de muchas cosas, de problemas, de adversidades también, hasta de accidentes. ¿A cuántos ha librado de accidentes? A mí personalmente me ha librado de accidentes. Y es porque el Señor nos protege, está allí. El Señor siempre ha prometido estar con nosotros, pero puede llegar un momento en que el Señor no nos acompañe más. Y ahí donde suceda ese día donde el Señor no nos acompañe más, creamos salir como las otras veces, como pensó Sansón en algún momento, esta vez saldré como las otras veces, y esa vez no fue así. El día que nuestro exceso de confianza, de creer que saldremos igual, pero cuando nos damos cuenta que la presencia de Dios ya se ha apartado de nosotros, nuestra vida puede estar en riesgo. Por eso la palabra del Señor dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Es decir, siempre esté sigiloso, buscando la presencia del Señor. Y eso le pasó a Israel, con todo y arca. Los derrotaron, se llevaron el arca. Y estando en tierra filistea, dice que los filisteos ahí en la Biblia, ellos pusieron el arca junto a su dios. El dios de ellos era el dios Dagón. Dagón o el dios pez. Lo pusieron allí en el templo de Dagón, y cuando se fueron al amanecer, volvieron. Dice que encontraron a Dagón postrado, estaba tirado, estaba tumbado al frente del arca. Y ellos lo volvieron y lo levantaron ese Dios, esa estatua, lo levantaron. Se fueron. Al día siguiente que volvieron, encontraron a Dagón, ¿sabe cómo? Las manos cortadas en el atrio, la cabeza cortada y solo el tronco de pie. Y estaba esa cabeza, las manos cortadas en el umbral de ese templo al frente del arca. Y dice que hubo úlceras, tumores por toda la tierra. Y ellos se tuvieron miedo de tener esa arca allí y la mandaron de un lugar para otro, para otra región. Y en esa región hubo también tumores, hubo úlceras, hubo gran mortandad en ese pueblo, que también dijeron no tengan más esa arca aquí, mándenla para otro lado, y la llevaron hacia otro lugar.
Y cuando las personas de ese lugar escucharon que el arca venía para allá, dijeron: no reciban esa arca, porque han hecho gran mortandad. Esa es la misma presencia del Dios de ellos. Esa arca simboliza esa presencia de ese Dios de ellos y puede hacer mucho daño. Estuvo allí esa arca durante varios meses, 7 meses con los filisteos estuvo el arca. Y el arca fuera de la casa de Dios de Israel. Es decir, la presencia de Dios fuera de Israel. ¿Sabe cuando pasó lo del robo del arca? Vinieron a darle noticia a Elí, y cuando Elí escuchó esta noticia grave de que habían derrotado a los israelitas, que se habían llevado el arca, Elí cayó de para atrás y se desnucó. Ahí muere Elí. Y dice que Elí había dirigido al pueblo de Israel durante 40 años. 40 años dirigiendo el pueblo de Israel. 40, el número generacional. Número de generación. Ahí un símbolo del número 40, que estábamos aprendiendo los números, vamos apenas en el 6. No alcanzamos a escuchar hasta el 40. 40, número generacional. ¿Cuánto tiempo estuvo la generación en el desierto? Hasta morir. 40 años, y se levantó otra generación. Indicando que hasta ahí moría esa generación. Elí tuvo que ser cortado para que se levantara una nueva generación, se levantara en Israel una nueva visión, se renovara. Nuestra vida muchas veces tiene que morir algo, tiene que acabarse algo para que se levante de nuevo esa generación, se levante de nuevo esa visión. Y estando allí, dice que la mujer de uno de los hijos de Elí estaba en embarazo. Cuando escucha esto, se le viene el bebé, y ella durante el parto moría también. Ella empezó a morir, no podía sobrevivir en esa dar a luz. Y cuando estaba dando a luz, ella tiene al niño, y cuando lo está teniendo alcanza a decir el nombre que le iba a poner, y le pone por nombre Icabod. Pone por nombre a este niño Icabod, que quiere decir sin gloria. O Israel ha perdido la gloria. Israel ha perdido el arca. Dios nos ha abandonado. La gloria se ha ido de Israel. Se han llevado la gloria de Israel. Ese niño iba a representar ese momento que sufrieron. Se llevaron la casa, el arca, se llevaron lo que representaba la gloria de Israel. Muchas veces en nuestra vida, durante todo este año, alguna vez el enemigo robó el arca de nuestra vida. Muchas veces tal vez el enemigo hurtó la bendición que Dios te dio. Hurtó la paz, hurtó el gozo de la salvación, hurtó esa felicidad que sentiste un día, ese gozo que sentiste un día, y te sentiste sin gloria, como Icabod. Te sentiste sin el arca, sin la presencia. Algún momento el Señor pudo haber abandonado ese templo, porque tú y yo somos templo del Espíritu de Dios. Pudo haber abandonado ese templo porque el diablo pudo haber hurtado lo que el Dios había puesto en ti, su Espíritu Santo. Pero aún con todo eso, ¿sabe? El Señor
de alguna manera te hizo sentir de nuevo que podías recuperar el arca, que podías volver a traerlo, que podía volver a haber una renovación especial. Amén. Y estando el arca fuera de la casa, entonces deciden devolvérsela a Israel. No queremos más esa arca aquí, y la devuelven a Israel. Y mientras la devuelven, entonces dice que la devuelven en unas vacas, no en unos bueyes. Los bueyes podían soportar el trabajo fuerte, lo pesado y ser dirigidos. Y dicen ellos, vamos a ponerla encima de unas vacas y las vamos a dejar caminar, y si ellas van hacia el lugar donde deberían llegar, en una región de Israel, es porque es cosa de Dios. Y tan especial que esas vacas jalando esa arca, se enrutan por el camino que se esperaba, porque lo que cargaban ellas era dirigido por el mismo Dios, era especial, era la presencia de Dios. La dirigieron. Sabe, hermano, hermana, joven, jovencita, tal vez el día en que no sientas la presencia de Dios y te sientas muy perdido, hay uno que sí puede encaminar su presencia hacia ti. Hay uno que sí puede dirigirte. Hay uno que sí puede volver a enderezar tus pasos. Durante todo ese año, el Señor dirigió nuestros pasos. El Señor pudo volver a encontrarnos en su casa, a recibirnos. Entonces, cuando llega el arca a la casa, allá a esa región, Samuel se levanta y dice: pueblo, es necesario hacer algo, reúnanse todos. Y dice el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 5. Versículo 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot, que era una diosa pagana, de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor y solo a Él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros al Señor. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. El día que vuelvas a sentir la presencia del Señor, el día en que el Señor te dé perdón, ¿sabe qué debemos hacer? Arrepentirnos de todo nuestro corazón. Quitar de nosotros todos los dioses ajenos, todo lo malo delante de Él, todo lo que pudo obstruir su presencia, y arrepentirse de corazón. ¿Sabe que arrepentimiento no es: uy, sí, yo la embarré, yo hice mal? Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Arrepentimiento es reconocer lo malo y dejarlo de hacer. Por eso cuando el Señor en boca del apóstol Pedro dice: arrepentíos y bautícese, porque antes del bautismo es el arrepentimiento, es decir, lo que usted va a tomar una decisión de seguir al Señor, de recibirlo en su corazón, es porque primero usted ha decidido enteramente arrepentirse de todo corazón. Y el día en que usted decida arrepentirse de todo el corazón, hermano, joven,
Joven, amigo que está aquí, ese día el Señor tomará el control de usted por completo y el Señor tomará esa vida y el Señor hará con usted grandes cosas y no lo dejará. Entonces ellos se arrepienten y dicen: hemos pecado. Entonces el verso 8, dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y así sucedió. De ahí en adelante el Señor los guardó de la mano de los filisteos desde ese momento. Entonces el verso 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben-ezer. Eben-ezer significa piedra de ayuda en hebreo. Eben es piedra y Aser o Ezer es ayuda, piedra de ayuda. Sabe, hermano, en el momento que el Señor nos restaura, lo único que podemos hacer es poner un memorial. Esa piedra era como una memoria, era como poner una señal ahí para decir: pasamos por muchas cosas, pasamos por falta de palabra, pasamos por pecado, pasamos mucho tiempo lejos de la presencia del Señor, la presencia de Dios lejos de nosotros. Pasamos por tanta mortandad. El enemigo arreció fuerte, los filisteos nos azotaron, pero hasta aquí sentamos un memorial, un precedente. Y decimos: en el nombre del Señor, aquí está nuestra memoria y hasta aquí hemos dejado de sufrir, hasta aquí llegó nuestro oprobio, hasta aquí llegó lejos de la presencia, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y de ahí en adelante el Señor nos va a seguir socorriendo. Oh hermano, hermana, cuántas veces el Señor estuvo ahí durante todo este año. Puede que en tu vida alguna vez la presencia de Dios se fue. Puede que de tu casa alguna vez el Señor dejó de estar y como que perdiste el gozo, como que perdiste las ganas de seguir, de venir al culto. Como que eso que una vez sentiste, ya lo dejaste de sentir. Pero hoy hay una buena noticia: el Señor regresa a tu casa. El Señor puede volver a tu vida. Y hoy puedes decir: Ebenezer, el Señor es mi piedra de ayuda. El Señor es mi piedra de auxilio. El Señor es mi piedra sobre la cual yo puedo pisar firme, sobre la cual yo me puedo poner a descansar, sobre la cual yo puedo afirmar mis pasos. Ebenezer, el Señor es mi piedra de ayuda. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Yo no sé si pueda alguien en esta noche decir al Señor en oración: Señor, hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí, todo este tiempo podemos mirar hacia atrás y decir: Señor, hemos pasado por muchas cosas, algunas buenas, algunas malas, algunas duras, algunas tristes, algunas inciertas, sequía espiritual. Pero oh Señor, hasta aquí nos has ayudado. Con todo y eso, nos gloriaremos en tu salvación. Quiero invitarlo a estar en pie. No sé si quiera decirle en oración al Señor: hasta aquí me has ayudado, Señor. Oh mi Dios, no alejes tu rostro de nosotros.
Si nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Si nosotros fuéramos malos, tú eres inmutable. Cuando nosotros te dimos la espalda, tú nos extendiste las manos. Cuando nosotros miramos hacia otro camino, tú apareciste para enderezarlo. Oh Señor, cuando está lejos el horizonte, el oriente del occidente, hiciste alejar de nosotros nuestras rebeliones. Oh Señor, mira con justicia, con misericordia a tus siervos. No te acuerdes de nuestras maldades. Oh mi Dios, déjanos mirar nuestras angustias como aguas que pasaron. Déjanos mirar nuestras abominaciones como las que echaste al fondo del mar. Oh mi Dios, vuélvenos, a ti nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Oh mi Dios, danos del gozo de tu salvación. Mira a estos amigos que están aquí, Señor. Mira a estos jóvenes. Oh Señor, tú tienes un plan especial con ellos. Tócales el corazón, mi Dios. Atráelos con lazos de amor. Oh Señor, déjalos sentir tu presencia. Ebenecer, nuestra piedra de ayuda. Ebenecer, nuestra piedra de ayuda, nuestra piedra de cuidado. Eres tú, Señor, eres tú, Jesús.